Gloria al Señor Jesús. Encontré que testigo o testimonio es un testimonio, prueba cierta de un hecho. Amén. Eso es ser un testigo o dar testimonio de un hecho, de una verdad, de una realidad. Gloria al Señor Jesús. Y la palabra del Señor nos habla que Juan dio testimonio del que iba a venir detrás de él. Amén. Y el mismo Señor Jesucristo dio testimonio de sí mismo. Amén. Él es el primero que es testigo del Evangelio, el que dio testimonio de su palabra, del Evangelio. Él fue el que dio testimonio, nos enseñó a dar testimonio. Amén. Porque él fue el primer testimonio o dio testimonio de quién era en verdad él. Que él era y seguirá siendo el único y verdadero Dios. Amén. Y lo demostró, amén, por sus milagros, por sus proezas, por sus grandezas, amén. Lo demostró en la cruz del Calvario, venciendo a la muerte, amén. Y el Señor nos enseña que demos testimonio de Él. Cuando Pedro fueron llenos del Espíritu Santo, Él dio testimonio de aquel que murió y resucitó, o sea, del Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Y nosotros somos testigos, amén, del Señor Jesucristo. En la palabra nos da muchos testimonios, amén, de toda la obra maravillosa que el Señor ha hecho. Dio testimonio de los milagros, cómo el Señor sanó, amén, cómo el Señor le dio la vista a los ciegos, cómo el Señor hizo hablar al mudo, hizo caminar al cojo, cómo el Señor resucitó a los muertos, amén. Y muchos en ese tiempo fueron testigos de lo que el Señor había hecho, amén. Y muy seguramente en algún momento de nuestra vida llegará una persona donde nos diga, bueno, ¿y usted cómo sabe que eso es cierto o que eso fue cierto? Si usted acaso de pronto existía hace 2000 años, más de 2000 años, amén. Muchos pueden pensar y hasta nos pueden llegar a decir, amén. Como me han dicho a mí, ¿y usted cómo sabe que lo que dice la palabra del Señor es verdad o no? ¿Cómo sabe si verdad ese existe, si es verdad o no es verdad? A mí me lo han dicho, me lo han preguntado. Pero gracias al Señor, porque en Él hay toda verdad. Amén. Gloria al Señor Jesús. Gloria al Señor Jesús. Démosle una alabanza a nuestro Dios. Gloria al Señor Jesús. Pero para poder dar testimonio, Dios nos invita a que demos testimonio. No solamente con palabras, amén, sino con hechos reales. Gloria al Señor. Entonces, para poder empezar, comenzar en nuestra vida, bueno, yo voy a dar testimonio del Señor Jesucristo. Entonces, podemos comenzar por hacer una reflexión, amén, por empezar a ser como quién era yo y quién soy o quién hizo el Señor de mi vida, lo que el Señor ha hecho hasta el día de hoy, amén, y seguirá haciendo. Entonces, es necesario un reconocimiento de lo que el Señor ha hecho. Amén. Porque Dios cuando se presentó, él probó que Él era Dios. Amén. Y que sigue siendo Dios. Y el Señor se mostró por medio de sus milagros, sus prodigios. Y el Señor se sigue mostrando. Amén. Entonces, cuando nosotros empezamos a dar testimonio, tenemos que empezar a reconocer lo que el Señor ha hecho en la vida de cada uno de nosotros para poder dar ese testimonio. Entonces, cuando reconocemos, entonces empezamos a hablar, bueno, antes de que el Señor me llamó, cuando el Señor me encontró, cuando el Señor me halló, o cuando tuve ese encuentro con el Señor, yo éramos fornicarios, éramos ávaros, maldicientes, mentirosos, amén. En fin, un listado no muy decoroso de hablarlo, amén. Pero eso éramos. Y hay que reconocer, eso éramos nosotros, amén. Cada uno tiene un listado diferente de lo que éramos antes de que el Señor nos hallara. Gloria al Señor Jesús. Pero cuando el Señor empieza esa obra maravillosa en cada uno de nosotros, entonces podemos dar testimonios.
Pero lo triste en la vida del cristiano es que no tengamos, a veces las personas o los cristianos no hablan nada del Señor, o sea, como si el Señor no haya hecho nada importante en la vida del cristiano. Como si el Señor Jesucristo no existiera para ese cristiano. Amén. Y no decimos nada. De pronto nos sentamos a conversar cosas diferentes a lo que el Señor es y lo que el Señor ha hecho en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Gloria al Señor Jesús. Y pareciera que el Señor no fuera una realidad en la vida del cristiano. Pareciera que el Señor no hiciera nada en la vida del ser humano o del cristiano. Amén. Pareciera que no se hubiera una palabra que decir del Señor. Amén. Y de pronto en su momento uno como que no le vienen cosas, pero si uno se pone a reflexionar, desde el momento que uno tuvo ese encuentro con el Señor, son muchas las cosas que podemos hablar de Él. Amén. Y lo primero que podemos hablar del Señor es el encuentro que tuvimos con Él. ¿Cómo fue? Cada uno, siempre lo he manifestado acá en este lugar, que todos tenemos un encuentro o tuvimos un encuentro diferente. Hubo un encuentro diferente en cada ser humano, en cada cristiano. Amén. El mío es totalmente diferente al encuentro que estuvo la hermana Cira, que estuvo la hermana Viviana, que tiene el pastor y cada uno de los hermanos. Amén. Pero a partir de ese encuentro damos testimonio del Señor. Y yo no necesito haber estado hace 2000 años allá para decir que el Señor sana. Yo no necesito haber estado hace 2000 años allá presente con los discípulos para decir que el Señor resucita. Amén. Yo no necesariamente tengo que estar hace 2000 años para decir que el Señor cambia la vida del ser humano. Amén. Y no necesito que otro me lo cuente porque gracias al Señor podemos decir todas estas cosas porque las hemos podido vivir en la presencia del Señor. Amén. Y muchas veces como que nosotros como cristianos como que nos tornamos más a hablar de las enfermedades, más de las situaciones por las que el ser humano pasa, ¿cierto? Más de las circunstancias, más se torna como de hablar como de aquello que no debemos hablar. Amén. Y eso no es dar testimonio del Señor. Cuando no damos testimonio del Señor es cuando decimos eso maravilloso que el Señor ha hecho en la vida del cristiano. Amén. De los milagros que el Señor ha hecho en mi vida. Amén. De todo aquello maravilloso que el Señor ha hecho y al Señor le complace. Yo siento que al Señor le complace que demos testimonio porque dice la palabra y me seréis testigos. Amén. Dice la palabra del Señor, cuando hayan venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nosotros hacemos parte de eso último de la tierra, ¿cierto? Pues porque no estamos ni en Jerusalén, ni en Samaria, ni en Judea. Entonces, hacemos parte de ese último de la tierra, ¿cierto? Como dice en la palabra del Señor. Pero gracias al Señor por esta palabra que nos hizo parte, ¿no? De ese último rincón, de cualquier rincón, de lo último. De lo más, en el sitio donde menos se piensa que va a estar la palabra del Señor, ahí está la palabra del Señor. Amén. Y nada impide que se dé testimonio porque no hay lengua, ni idioma, ni nada que impida que se pueda dar el testimonio al Señor. Porque así sea por señas. Ahora existe el mensaje por señas, ¿cierto? Para las personas sordomudas, ¿cierto? Entonces no hay nada que impida que se pueda dar el testimonio de la obra que Dios ha hecho en la vida de nosotros. Amén. El Señor nos está invitando para que demos testimonio. Amén. Yo cuando estaba allá en Tunja, en la UCI, yo le decía, Señor, yo cuando vaya a Paz voy a dar testimonio de todo lo que tú has hecho aquí con mis hermanos. Y le doy gracias al Señor porque Dios me ha permitido, amén. Y para algunos se incomodan porque uno hable del Señor Jesucristo, se incomodan que uno diga que Jesucristo es Dios. Pero ¿qué hacemos si tenemos que dar testimonio de la verdad de la palabra? Amén. ¿Qué podemos hacer si el Señor nos invita a dar este testimonio, a hablar de esta verdad? Aunque muchos se incomoden. Amén. Porque yo no sé, hermanos, si a ustedes les ha pasado, pero a mí sí me ha pasado. Que yo digo que el Señor Jesús resucitó y se incomoda. Pero es que esa es la verdad. Que el Señor Jesús es Dios, se incomoda. Pero es que esa es la verdad. Y tenemos que dar testimonio de esta verdad. Amén. Que el Señor Jesús sana. Amén. Pero es que esta es la verdad. Amén.
Gloria al Señor. Pero lo más maravilloso es que tenemos esta verdad porque como dice la palabra del Señor, así es. Gloria al Señor Jesús. La palabra no miente, porque si la palabra mintiera, entonces el Señor Jesús es el que miente. Y eso no es así. Amén. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús es la verdad. Amén. El Señor Jesús es la verdad. Entonces no hay mentira en Él, no hay engaño. Amén. Y nosotros podemos dar testimonio de eso. Es muy triste ver el mundo cómo está engañado. Amén. Que a veces uno escucha a las personas, uy, no, yo me fui para tal persona que él me dijo toda la verdad. Yo me acuerdo por allá al lado de Garagoa, donde había un sitio donde iba la gente, por allá había una casa en medio de potreros y alguien me llevó a mí de engaño. Eso yo estaba empezando hasta ahora acá en el Evangelio. Y alguien me llevó con engaños y resulta que allá habían unos disque profetas. Y para mí son adivinadores, son engañadores. Pero como el Señor ya estaba haciendo esa obra en mí, yo no me dejé entrar por allá porque a mí me querían meter allá en un sitio, eran tres, la casa está dividida en 3 partes. La primera parte donde se reunían a cantar y a leer la Biblia. La segunda, donde entraba una persona allá y se sentaba y otro allá encima, bajándole las manos y adivinándole el pasado, el futuro y el presente. Y en el siguiente salían y entonces la gente en una caseta se ponían a tomar licor y a echar risa de lo que le decía a aquella persona adivinándole el pasado, el presente y el futuro. Entonces son adivinadores. Pero gracias al Señor que ya estaba haciendo esa obra redentora en mi vida, amén. Y el Señor no permitió que yo pasara allá a ese lugar. Yo me puse como una niña rebelde a decir, no, yo por allá no entro, yo no necesito entrar, yo no entro por allá, yo no, que a mí no me toquen, no me miren, ni me dejé tocar siquiera. Porque como yo no entré, el Señor ese salió y quiso poner las manos, yo no me toque. ¿Por qué? Porque no era porque yo era, uy, sí, no. El Señor ya estaba haciendo esa obra redentora en mi vida, amén. Yo todavía no era bautizada, pero el Señor ya estaba haciendo esa obra. El Señor ya en mí me estaba mostrando que Él era el único camino verdadero, la única verdad es el Señor Jesucristo, amén. Pero los cristianos, los primeros cristianos, iba a decir los pastores, los hombres y mujeres que estaban allí después del aposento atro, que dieron testimonio, que empezaron a hablar los apóstoles del Señor, tuvieron que pasar cosas peores de las que de pronto nosotros hemos pasado, ¿cierto? Porque a veces nos menosprecian por decir la verdad. A veces se burlan de nosotros por ser cristianos. Amén. Y nos hacen, como dicen hoy en día, el bullying. Amén. Pero ellos sufrieron peores cosas. Fueron apedreados, otros fueron ahorcados, otros murieron en la cruz, fueron crucificados hasta la muerte. Pero por dar testimonio de esta verdad. Amén. Porque ese es lo que el Señor nos pide, seréis testigos. Dice que cuando recibiréis el poder, y ese poder da el Espíritu Santo, amén, que fueron llenos aquellos. Nosotros también somos llenos del Espíritu Santo. Y eso es lo que nos da ese ánimo, como que esa fortaleza, como de ir y decir, Jesucristo es Dios. Y moléstese que se moleste. Así se moleste la mamá, el papá, los hermanos, el cura, el papa, el presidente, el que sea. Pero es que esta es la verdad. Y hay que dar testimonio. Amén. Pero el Señor nos invita en esta noche a que como hijos del Señor demos testimonio de las obras maravillosas que el Señor ha hecho en nosotros. Amén. Que no las podemos contar porque con nuestros números, porque son infinitas. Amén. Que de pronto si nosotros empezamos a recordar todo lo que el Señor ha empezado desde que el Señor nos encontró, nos halló, nos llamó. Amén. Que tuvimos ese encuentro maravilloso con el Señor. Hay muchas que a veces como que se nos ha olvidado, ¿cierto? Pero en un momento indicado las recordamos. Amén. En un momento de pronto el Señor nos la recuerda. Acuérdense que lo que yo hice en tal sitio, en tal momento, en tal lugar, en tal circunstancia. Y a veces se nos olvida. Y a veces uno como que empieza a devolver la bobina, dicen por ahí, el cassette. Y empezamos a recordar de todas estas cosas. Y yo he querido como escribir un libro de todo lo que el Señor ha hecho en mi vida. No tanto un libro para vender, sino para tenerlo presente.
de todo lo que yo he visto, no solamente que Dios ha hecho en mi vida, sino que el Señor ha hecho en la vida de muchas personas, amén. De muchas personas que aún no reconocen lo que el Señor ha hecho, porque eso sí es triste. Que como nos decía el pastor que día en una prédica, que el Señor sanó a tal persona, pero no cree todavía en Él. Que el Señor los libera y aún todavía no entregan su vida al Señor. Duros de servir, duros de corazón. Pero gracias al Señor porque el Señor, como Lidia, nos abrió el corazón, como aquella mujer que abrió el corazón para recibir la verdad de su palabra, amén. Y esta mujer dio testimonio. La mujer samaritana, cuando tuvo ese encuentro con el Señor, corrió a contarle a su familia, a las personas, el encuentro que eso es dar testimonio, eso es contar, amén. Pero a veces las cosas malas, eso se riegan como en un segundo, mucho se riega una noticia que no tiene ni fundamento, ni ton, ni sol. Pero cosas que de verdad se deben de hablar, entonces como que la gente no la cree, no la transmite, no las cuenta, amén. Pero la palabra del Señor se está contando de generación en generación, como dice la palabra del Señor, amén. De generación en generación el Señor ha venido obrando, amén. De cada generación, en la Biblia dice la palabra del Señor, hemos leído que en el reinado de tal hombre hubo alguien que hizo la voluntad del Señor, lo correcto delante de Dios, ¿cierto? Entonces siempre hay alguien que haga lo correcto, que hable de la verdad de la palabra, que hable de aquel ser maravilloso, de aquel Dios que creó los cielos y la tierra, ¿amén? Siempre hay alguien. Y de pronto nosotros decimos, ay, pero nuestros hijos nada que se entregan al Señor. Pero ellos tendrán que dar testimonio. Yo digo, mi hijo tendrá que dar testimonio. Y de hecho, él ha contado, él ha hablado de cómo Dios lo salvó de la muerte. Mis hermanos tendrán que dar testimonio de esto que el Señor hizo en la vida de ellos. Amén. Los libró de la muerte también. Todos tenemos que dar testimonio de la obra maravillosa que el Señor ha hecho en la vida de cada uno de nosotros. Porque ¿qué sería de nuestras vidas si el Señor nos hubiera hallado? Seríamos unos borrachines, unos fornicarios, unos idólatras. Amén. Hasta brujos, hechiceros, no sé qué más podríamos ser. Pero gracias al Señor y la honra es para el Señor Jesucristo, nuestro único y verdadero Dios, que Él ha hecho en nosotros esta obra maravillosa de redención, de salvación. Y que aunque nosotros no seamos perfectos, llegaremos a la perfección porque estamos en este camino de perfección, amén, de salvación, de cambio continuo, amén. Y aunque lleguemos a errar, el Señor ahí está para levantarnos, para perdonarnos. Esa es la ventaja de estar en los caminos del Señor, amén. Pero cuando no se está en los caminos del Señor, se erra y como que se vuelve costumbre y se sigue, y se sigue, y se sigue. Gloria al Señor Jesús. Entonces, el Señor en esta noche nos invita a dar testimonio, a contar, a hablar, a decir, amén. Esto tan maravilloso que el Señor está haciendo en nuestras vidas, amén. Porque nadie que haya conocido al Señor puede decir que no haya hecho nada en la vida, que no tenga nada que decir. No, yo no me imagino a un hermano de la iglesia, a un cristiano, que haya leído esta palabra y que no haya tenido una experiencia maravillosa en el Señor. Eso sí no lo puedo creer. Porque lo que yo sí creo es que el Señor sí ha hecho cosas. Lo que pasa es que a veces las personas no se no digo nosotros porque yo sí reconozco todo lo que el Señor ha hecho en la vida. Amén. Entonces, esa es la invitación que el Señor tiene para nosotros. Que demos testimonio de esta obra maravillosa, de todo lo hermoso que ha sido el Señor. Porque podemos decir como testimonio que nunca el Señor hasta el día de hoy, el Señor nos ha ayudado. Amén. Hasta el día de hoy, el Señor nos ha sanado. Hasta el día de hoy. Y lo seguirá haciendo porque el Señor sigue siendo Dios hasta la eternidad. Amén. Por toda la eternidad, Él sigue siendo Dios y Él sigue haciendo milagros y Él sigue haciendo esta obra maravillosa
en la vida de la humanidad. Amén. Entonces, hermanos, pongámonos de pie y digámosle al Señor, Señor, ayúdanos a dar testimonio, más testimonio, a contar las maravillas que el Señor ha hecho en la vida de cada uno de nosotros. Que no nos quedemos callados, sino que hablemos de esto maravilloso y hermoso que el Señor ha hecho en la vida de nosotros. Amén. Que el Señor nos ayude a hablar cada día, porque yo sé que cada día yo tengo algo que hablar del Señor. Amén. Cada día, gloria al Señor. No de pronto decir, ay, no es que hoy amanecí enferma, mañana también, al otro día también. No. Me enfermé y el Señor Jesús me sanó. Amén. ¿Cierto? Tuve dificultades, pero el Señor Jesús me ayudó. Me sacó de esa situación. De pronto pasé situaciones económicas, pero el Señor Jesús me bendijo. Amén. Ese es el testimonio. Amén. Que debemos dar del Señor Jesucristo. Porque Él es Dios por siempre. Y cada día Él está haciendo esa obra maravillosa en nuestras vidas. Bendito Dios, santo, poderoso Señor Jesús de Nazaret. Gracias, Señor, por tu palabra preciosa, Señor Jesús. Porque tú nos enseñas, Señor, nos capacitas, nos edificas por medio de tu palabra, Señor. Gracias, Señor Jesús de Nazaret. Ayúdanos, Señor Jesús, para que cada día demos testimonio de ti, Señor Jesús. Para que cada día con libertad, Señor, y con seguridad podamos decir que tú eres el único y verdadero Dios. Y que solo en ti hay salvación, Señor Jesús. Que tú eres nuestro ayudador, nuestro salvador, Señor Jesucristo. Eres tú, Señor Jesús. Que ayúdanos, Señor, cada día a predicar, a decir lo que tú eres, Señor. Porque tú eres el único y verdadero Dios. Y en ti hay verdad, Señor Jesús. Que tú eres el camino, la verdad y la vida, Señor Jesús. Oh Dios Todopoderoso, Señor, gracias por este mensaje que tú nos has dado, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor Jesús de Nazaret. Te doy gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, hermanas que tú has traído a este lugar, Señor. Por tu presencia, Señor Jesús de Nazaret. Gracias, poderoso Rey de la gloria, Señor Jesús de Nazaret, por tu palabra gloriosa, Señor. Oh Señor Jesús de Nazaret. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. En nombre del Señor Jesucristo. Vamos a darle gracias al Señor y vamos a cantar este coro para despedirnos en la presencia del Señor. Gloria al nombre del Señor Jesús. Bendito es el nombre del Señor Jesús. A Jesucristo, ven sin tardar, que entre nosotros hoy Él está y te convida con dulce afán, tierno diciendo bien. Oh, cuál grata es nuestra reunión, cuando haya, Señor, en su mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Oh, cuál grata es nuestra reunión, cuando haya, Señor, en su mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Piensas que Él solo puede colmar tu triste pecho de gozo y paz, y te convida con dulce afán, tierno diciendo ven. Oh, cuán grata es nuestra reunión, cuando haya, Señor, en su mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Aleluya, gloria al nombre del Señor Jesús. Qué bonito es cantarle al Señor, bendito sea el Señor. Vamos a darle gracias al Señor por la oportunidad que nos dio estar aquí en este lugar.
y a que Él nos lleve de regreso a nuestras casas. Y si alguno trajo ofrenda, pues ahorita la recogemos. Bendito sea el Señor. Bendito Dios y Padre Celestial. Gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno y maravilloso, Jesús. Gracias, Señor, porque tú nos has dado la oportunidad de estar aquí adorando y glorificando tu santo nombre en esta hora, Señor. Gracias, Padre Celestial. Te damos las gracias, Señor. Guárdanos, Señor, al salir de este lugar y llévanos a cada hogar, Señor Jesús de Nazaret. Seas tú guardándonos, Padre Santo. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y maravilloso.